Otra de las cosas es que hay distintos momentos en las edades de los chicos, ¿no? Que no es lo mismo hablar con un niño o una niña en el marco de la primera infancia que en el de la segunda infancia. Cuando hablamos de primera infancia hablamos de niños desde bebés hasta 5 o 6 años, ¿no? En donde la forma de entender el mundo de los chicos de la primera infancia no es tanto a través de la palabra, sino a través de la comunicación actitudinal. ¿Sí? Si uno, a un niño de 3 años, 4 años, está jugando y de repente lo abraza, se abrazan, y el padre o la madre le dice, no sabes cómo te quiero, te amo tanto, soy tan feliz por el que estamos juntos, ¿ustedes creen que el niño de 3 años entendió algo? Lo que entendió es el contacto, lo que entendió es el abrazo, ¿no? Lo que pasa es que después empieza a relacionar que ese contacto tiene estas palabras, eso sí, ¿no? Pero entonces, en la primera infancia, los relatos sobre la historia de origen tienen que ser concretos, cortos, pero fundamentalmente tienen que ser con seguridad interna. Porque eso es lo que perciben los chicos. Que es un tema, que no es un tema problemático, ¿no? En general en las familias siempre hay, sobre todo, 2 temas que generan cosas. ¿Sí? Todas las familias. Uno, la muerte. ¿O no? Es un tema que, si hablamos de la muerte, nos mueve. Y nos mueve tanto que a veces hasta estamos hablando y nos callamos. A veces agarramos la colectora y terminamos, digamos, en otro lugar, la muerte. Y el otro tema es el sexo, la sexualidad. Esos son 2 temas fuertes. En adopción, el otro tema fuerte es la historia de origen de los chicos, ¿no? Entonces, los chicos, ¿por qué se dan cuenta que el tema de la muerte y el tema de la sexualidad es un tema difícil? ¿Por las palabras de los adultos? No, porque los adultos cambian, de repente están hablando, qué sé yo, hacen una pregunta y se ponen duros, empiezan a contestar cualquier pavada, digamos, y se van por otro lado. Por lo tanto, los chicos perciben, dicen, amarillo, amarillo, amarillo. Este es un tema que no está bueno preguntarle a mamá, no está bueno preguntárselo a papá. Y con respecto a la historia de origen, lo mismo. Entonces, algo que surgió en varias preguntas, en realidad esto tiene que ser propuesto como una enseñanza de vida por los adultos. No hay que esperar que los chiquititos vengan a preguntar. ¿Sí? Porque un niño, digamos, ¿cómo hace un niño para saber que en este pedazo de madera donde estoy yo hay que sentarse y que en este otro pedazo de madera hay que comer? Si para el niño podría sin ningún problema subirse acá y pararse acá y acostarse acá y comer sobre la silla, ¿o no? No hacen eso los niños de 4, 5 años, 3, 4 años. Entonces, ¿de qué manera uno les enseña? ¿Uno los deja que hagan lo que quieran hasta que pregunten para qué sirve esta madera? No. Le dice, no, bajate de ahí porque ahí uno se sienta y en la mesa uno come. Lo mismo con la configuración familiar. Con el cuerpo, uno con el cuerpo en la silla, con el cuerpo en la mesa, entonces también es eso. En la medida que uno esté dispuesto y tenga la posición adecuada para charlar del tema, el chico va a charlar. Hay algo que es esto de cómo se hace para que la pregunta no sea necesaria. Quizás el hablar del tema no la hace innecesaria la pregunta, se va a hablar un montón de veces. Me parece que abrir a las preguntas tampoco es malo. Eso estaba trabado. Perdón. Bueno, ahora vemos si hay quejas. Por lo menos me vi así. Ahora vemos si hay algún comentario. Claro,
Pues, No hay que tenerle miedo a las preguntas. no hay que tenerle miedo a las preguntas, en realidad hay que tenerle más miedo a las respuestas. Por ejemplo, y también esto me lo han escuchado muchas veces, digamos, un niño de 4 años, bueno, hay niños y niños, digamos, pero vamos a hacer el estándar. Un niño de 4 años le pregunta a los padres: papá, mamá, ¿de qué nacionalidad soy? ¿En qué continente nací? Porque la información se va dando de manera paulatina, natural, ¿sí? De que somos de Argentina, que somos de Buenos Aires, que ella es de Mendoza, que el otro es de Pilar, que así se va construyendo. Así hay que hablar el relato, para que no venga la pregunta. Porque después hay preguntas que van a venir como vienen en todas las familias. Que fluya. Claro, pero hay chicos, hay preguntas que son propias de todas las familias porque son parte de la necesaria curiosidad de los niños sobre determinados temas. Pero recuerden esto, los chicos preguntan cuando ya tienen una respuesta imaginada. Los chicos no preguntan sobre cosas que no conocen, sin tener algo. O sea, un chico de 5 años difícilmente pregunte sobre la carga estructural de un puente, por ejemplo. No va a preguntar eso. Pero sí hay cosas que forman parte de la curiosidad propia del momento evolutivo de los chicos, que los chicos empiezan a preguntar. Pero preguntan cuando han visto algo y entonces se lo imaginan. Entonces, han visto, por ejemplo, que hay mujeres con la panza grande y que de esa panza grande salen niños. ¿Han visto eso? Ergo, suponen que ellos estuvieron en la panza de la mamá adoptiva y que salieron. Entonces, cuando preguntan, mamá, ¿yo estuve en tu panza? No está preguntando algo, digamos, propio de la adopción y que pone en jaque la historia. Está haciendo la pregunta que hacen todos los chicos. Pero esa pregunta ya tiene una respuesta deseada. ¿Cuál es? Que sí. Y en el caso de las familias biológicas, la respuesta es: sí, hijito, estuviste en mi panza. Y siguen adelante con la milanesa y todo lo demás. En la adopción, cuando esa pregunta, esa se confunde, esa pregunta con espere que pregunte. Son cualitativamente dos cosas distintas. No hay que esperar que pregunte en relación a la construcción de la estructura de los vínculos familiares, pero sí va a preguntar por la curiosidad propia de la edad. ¿Se acuerdan que hay una edad que es? ¿Y por qué? Claro, ahí Lelutier inmortalizó el tema. Pero ahí está la edad esta, que es más o menos entre los 3 años y medio y los 4 y medio de no metas el dedo en el enchufe. ¿Y por qué? Porque te va la corriente. ¿Y qué es la corriente? Y no empieza. Y así. Ese tipo de preguntas están en todos los niños. Y también está la pregunta de ese momento: y yo tuve tu panza, y yo tomé tu teta, y yo tenía chupete, y yo sé mamadera. Pero son preguntas propias evolutivas. En las familias adoptivas, y por ahí con el asesoramiento de profesionales que no conocen, se confunden estas dos cosas. Lo que no hay que darle lugar es al silencio que genere llegar hasta la pregunta evolutiva propia del momento evolutivo, que ya tiene una respuesta imaginada y que Eva Gibert, en uno de sus primeros libros, dice: esto genera una zancadilla en los chicos, porque ellos esperan una respuesta y hay otra respuesta. Entonces ahí se complejiza la cosa. Entonces, no decir cosas que no son ciertas,
Lo que no sé, no lo sé, y lo puedo averiguar a lo largo de la vida, o lo podrá averiguar mi hijo o mi hija, si quiere. Pero una respuesta del no sé es una respuesta. Lo otro es construir desde uno, no esperar que sea algo propuesto por los niños. Y que esto también es un proceso como adolescencia, y bueno, el trabajo interno como adultos, de cómo abordar, cómo ir caminando hacia el dragón, también digo, es un proceso que nosotros papás llevamos. Y uno se encuentra que quizás una determinada conversación, después de 4 años en mi caso, decir, esta conversación se dio solo, fue posible porque en el comienzo algo dijimos, algo hicimos, claro, para que hoy se esté dando esta conversación. Son como procesos, como escalitas. Quiero agregar algo más que se engancha con esto, que escuché varias veces algunas familias que dicen, pero si ya se lo expliqué, y me vuelve a preguntar, y si ya se lo conté, si yo ya le conté cómo fue todo. Entonces me parece que esto también está bueno. Claro, eso está relacionado, digamos, a lo que yo llamo una adultización de los niños. Creer que los niños son adultos en miniatura, como si a nosotros no nos tuvieran que repetir varias veces lo mismo, ¿no? Para aquellas personas que están o han estado en pareja alguna vez, ¿han escuchado la frase "ya te lo dije"? Que generalmente no claro, se complementa nunca con... me escuchaste. Pues nunca me escuchaste. Me escuchás cuando hablo. Bueno, si esto nos pasa, adultos, chicos, en donde una de las cosas que hace de una maternidad y una paternidad algo bonito es poder empatizar con los niños. O sea, poder tratar de ponernos en el lugar de lo que los niños sienten, no de lo que deberían sentir, ¿no? Y si hay un niño que me pregunta algo, una niña, mi hija, que me pregunta algo, pues tampoco estamos hablando del niño que pasa por la esquina, ¿no? Pero si mi hijo o mi hija me pregunta algo, y yo se lo respondo, y después me lo vuelve a preguntar, ¿por qué me voy a enojar? ¿Por qué me enoja? Porque si me está preguntando porque necesita que le vuelva, ¿no? Es como si yo le diera el almuerzo y después a la tarde, a la noche me diga, tengo hambre. Y yo le diga, pero yo te di de comer. Pero sí, pero me diste de comer hace 4 horas y ahora tengo hambre. No, bueno, pero con lo que te di tenés que seguir adelante. Bueno, esto es lo mismo. Si preguntan, es porque necesitan. O sea, pongámonos en el lugar de los niños y no en el lugar de lo que nosotros creemos que debería funcionar.